Muy buenas tardes, gracias a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y vamos a tratar de abordar un poquito este tema, los nuevos paradigmas. Realmente la mujer ha vencido algunos hitos durante toda la historia. El primero fue la aparición de los anticonceptivos, donde la mujer puede decidir: ahora no quiero ser madre. Este es otro de los hitos que ahora la mujer puede romper diciendo: quiero ser madre en este momento o quiero dejarlo para después. Como todos sabemos, y nosotros los ginecólogos nos encontramos con pacientes similares a Gabriela, una paciente de 38 años de edad, profesional, sana, que nunca se ha preocupado realmente y que cree que su salud reproductiva está bien, pero ya tiene 38 años, acaba de terminar una relación y no le han ni siquiera, o no le hemos ni siquiera a veces hablado de lo que viene en el futuro de su salud reproductiva. Igual que esta paciente, por ejemplo, Rosa, de 41 años, que tiene un esposo con hijos de otro matrimonio y que en el momento no quieren un hijo, pero ya tiene 41 años y ella quiere saber si puede preservar los óvulos, pero ya con 41 años. Nosotras las mujeres, a pesar de que los 50 ahora son los nuevos 40, tenemos lo que se llama una edad reproductiva, y esa edad reproductiva después de los 38 años se llama edad reproductiva avanzada. Por eso la tendencia actualmente es a postergar la maternidad y a la criopreservación de los ovocitos. Los motivos socioeconómicos, sociales, culturales, religiosos, una decisión propia, pero lo que hay que verificar es, o poner en atención a la paciente, es si quiere ser madre o no con la genética propia. Como todos sabemos, nuestros ovarios no producen ovocitos primordiales después del nacimiento. Venimos con ellos contados desde nuestra vida intrauterina. Luego hay un aumento y una óptima fertilidad entre los 20 y los 30 años, pero esto comienza a declinar desde los 30 a los 40 años. A los 45 años ya comenzamos a tener ciclos irregulares y luego indiscutiblemente viene la menopausia. Y aunque hay mujeres que después de los 47 años tienen ciclos regulares menstruales, estos ciclos pueden dar ovocitos, desarrollo del ovocito, pero estos ovocitos tienen normalmente una calidad embrionaria muy disminuida y si se embarazan normalmente tienden a tener abortos. Por eso se está llamando lo que es la edad o el aging ovocitario, donde hay un aumento significativo en las aneuploidías, que son el aumento o la disminución del número de cromosomas en uno de los embriones o en los embriones. Esto es por el daño al uso y las organelas, habiendo un daño importantísimo en lo que es el ADN mitocondrial. Y esto es por un aumento en la reactividad oxigenativa de los episodios de reactividad oxidativa en estos ovocitos, específicamente en las células de la granulosa y en las mitocondrias, disminuyendo así la capacidad de una forma radical antioxidante que tiene esta célula. Con la caída de lo que es el glutatión en el líquido folicular, que es un potente antioxidante, puede haber un daño irreversible a esta célula, disminuyendo la actividad de la telomerasa, obviamente dando un daño folicular en las células de la granulosa, en el ovocito, y esto afecta la calidad embrionaria y por tanto la capacidad de embarazarse y la capacidad de implantación de esta paciente queda casi disminuida. Por ende, ¿qué podemos hacer? Criopreservación de ovocitos. Las indicaciones pueden ser varias: médicas, logísticas, legales, sociales, y hay una cápita importante que me gustaría, que es parte de estas indicaciones, y es la parte oncológica. Actualmente, con los medios que hay para el diagnóstico temprano o para prevenir que una paciente que tenga un historial familiar, unos marcadores, por ejemplo, tumorales como los BRCA, que hacen que la mujer ya sepa que tiene la posibilidad de desarrollar cáncer antes de las cirugías profilácticas o preventivas que se hacen en estas pacientes, se le podría dar el chance
de poder criopreservar sus ovocitos. Nunca vamos a poner obviamente en riesgo la vida de la paciente intentando preservar fertilidad, siempre y cuando se pueda y de la mano del oncólogo y en pacientes que sean diagnosticadas a tiempo o que nos den la oportunidad de hacer el procedimiento antes de ser radiadas o de colocación de quimioterapia. La parte quirúrgica, por ejemplo, en pacientes que tienen endometriosis severa, pacientes que tienen tumoraciones que ni siquiera tienen que ver con cáncer, pero hacen recesión de los ovarios o los endometriomas, dañan de una forma irreversible el tejido ovárico y esto afecta grandemente la capacidad de ese ovocito de fecundarse. Y las mujeres que tienen amenorreas de temprana edad, que sabemos que estas pacientes, si le medimos la hormona antimuleriana, por poner un ejemplo, y evaluamos el conteo de folículos antrales que tiene esta paciente, podríamos darnos cuenta que esta paciente, inclusive antes de los 20 años, podría tener una falla ovárica. A estas pacientes, antes de que presentase la falla en sí, podríamos ofertarle el realizar una criopreservación de ovocito. Las causas genéticas que se pueden hacer, que no solamente se va a determinar por medio de biopsia preimplantacional, sino que también se le va a permitir a la paciente colocar a mayor edad, cuando la paciente ya tenga el deseo genésico de colocarse esos embrioncitos que sean embrioncitos saludables. Logística, pacientes que simple y llanamente tienen una falla ovárica irreversible, a estas pacientes ofrecerle que si en el futuro quiere tener embarazo va a tener que ser por ovodonación. Y pacientes que inclusive están casadas con hombres que están vasectomizados, pacientes que son azospérmicos de por sí, pero el hombre no está tan preocupado porque pudo haber tenido hijos anteriormente y la mujer está casada con ese señor y realmente ella tiene 5 años de relación y ¿qué va a hacer esa mujer? Necesitamos inclusive ponerle en la mesa de las opciones cuál es su futuro en la salud reproductiva suya, qué desea hacer para que ella tenga en cuenta este tipo de opción. En los países, en la parte legal, en los países que no se permite congelar embriones como Italia, entonces lo que se hace en esta población que es envejeciente es congelación de ovocitos con la finalidad de que la mujer pueda continuar su vida laboral, sus estudios y su decisión, pero que tenga que tenga ovocitos guardados de antes de que tenga una edad más adulta. Y obviamente las razones sociales, mujeres que no se ven en pareja, mujeres que deciden postergar por una decisión propia, con alguna preferencia sexual, y realmente estas pacientes en un futuro lo que quieren es poder tener la oportunidad de tener un hijo, aunque sea un hijo de forma independiente. La oncofertilidad es una nueva disciplina que involucra el estudio y el desarrollo de las medidas de protección y el impacto que causa el cáncer y los tratamientos de salud, sobre todo inclinados a lo que es la parte reproductiva. Si vemos esta lámina, vamos a encontrar en la parte de arriba una mujer que ha sido diagnosticada y tratada con radioterapia o quimioterapia. Esta señora puede tener una falla ovárica momentánea y puede inclusive quedar embarazada, muy pocas ocasiones se da, pero puede quedar embarazada, pudiendo tener un embarazo o un niño vivo, o puede tener un aborto normalmente, pero la mayoría de las veces la paciente tiene una falla ovárica irreversible y a esa paciente solamente se le puede ofertar ovodonación. Sin embargo, una paciente que podemos hacer el diagnóstico o que se le hace el diagnóstico temprano conjuntamente con su oncólogo y su médico de base, cualquier ginecólogo inclusive, no tenga que específicamente estar tratando solamente pacientes de infertilidad, se puede hacer en estas pacientes una inducción, una estimulación, adquirir ovocitos maduros y guardarlos. Y si no, si está en pareja, entonces guardar embriones. Y esa paciente luego podría tener perfectamente un niño nacido vivo con su genética. Y si no, ya en el momento en que se hace la cirugía, procedimientos que no están tan estandarizados ni tampoco son tan frecuentes, pero se podría guardar laminillas del tejido cortical ovárico
y criopreservarlo. Eso luego se lleva al laboratorio, se extraen los ovocitos y se pueden hacer maduración in vitro de los ovocitos y poder hacer embriones y esa paciente también poder embarazarse. Desde el 2013, la Sociedad Norteamericana de Medicina Reproductiva hizo guías en las cuales pudieran estandarizar el procedimiento de criopreservación de ovocitos, pero en ese momento solamente se podía hacer con donantes porque no era tan frecuente que se vitrificaran óvulos, pero ya en este momento la cantidad de mujeres que deciden hacer vitrificación de ovocitos es bastante alta y se puede perfectamente y se ha estandarizado. Actualmente hay una sobrevida, la recuperación después que la mujer hace congelación de los óvulos, la sobrevida de recuperación es hasta de un 97%, con una tasa de fertilización de un 79%, una tasa de implantación de un 41%. Lo que es la Clinical Pregnancy Rate es la tasa de embarazo y de tasa de transferencia de estos ovocitos que alcanza hasta un 61%. Hay 3 puntos que debemos evaluar y que debemos de discutir con estas pacientes antes de hacer el procedimiento. Uno, el riesgo, porque la mujer que se somete a una vitrificación necesitamos una aspiración, el ovum pick-up, que es la extracción vía vaginal por medio de una guía sonográfica para extraer los ovocitos. También el riesgo del síndrome de hiperestimulación, y en los casos de pacientes que estén manejando tratadas con quimioterapia previa puede haber también casos de infección. Ya la parte con las medidas sonográficas, las agujas que hay con cierta línea de visualización sonográfica es mucho menor la capacidad de perforación de una de las vísceras. Además de eso, que el síndrome de hiperestimulación es muy bajo, ya que contamos con medicamentos que podemos hacer la última inyección, que es el disparo por medio de análogo, y obviamente tenemos que evaluar la efectividad, depende de la reserva ovárica de la señora y el momento en que ésta decida hacerlo. Y un punto importantísimo es el costo. No es lo mismo congelar espermatozoides que es congelar ovocitos. Eso tiene la paciente que saberlo. De un estudio que se realizó de más de 475 ovocitos, se demostró y se hizo un match de ovocitos frescos y ovocitos criopreservados, y se les realizó, estos procedimientos han variado el nombre en todos estos años: Preimplantation Genetic Screening, la Comparative Genetic Hybridization y el que va específicamente en busca de aneuploidías. Se hizo un matching entre estos dos grupos y se determinó que la tasa de aneuploidía no varió entre los pacientes que tienen ovocitos vitrificados, que se descongelaron y se hicieron embriones, y los pacientes que se hizo el in vitro o la inyección intracitoplámica de espermatozoides. Tampoco varió de las pacientes que lo hicieron en fresco, y que la tasa de implantación era la misma. El ESRE, que es la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, determinó que lo mejor y lo ideal sería poder congelar antes de los 35 años. Se puede llegar a los 38, pero que eso realmente va a variar, y ha variado actualmente, porque ahora podemos congelar 1, 2, 3, 4, 5 ovocitos, y de eso podemos tener con seguridad embriones que podemos transferir y podemos tener niños vivos. El mejor asesoramiento es decirle a la paciente que según su evaluación con su reserva ovárica y la edad, cada paciente es individual la potencia de fertilidad que tiene. En esta tabla vamos a ver que también obviamente es importante hacerlo mientras más joven es mejor. Una paciente que se consiguen 10 óvulos a los 34 años tiene la capacidad de un 60% de obtener un hijo. El azul es un hijo, en la línea naranja son 2 y la verde son 3. Y miren la diferencia que hay a los 42, apenas un 20% si obtenemos la misma cantidad de óvulos y menos de un 10%. Entonces, ¿cuántos ovocitos deberíamos de tener? Obviamente lo ideal es que sea antes de los 30 años, pero anteriormente solamente un 5% de los ovocitos desvitrificados se obtenía nacimientos vivos, pero ya, y se necesitaba hasta 20 óvulos para poder garantizar a una paciente un nacido vivo. Ya no, ya como les mencioné, estos pacientes pueden tener perfectamente 5, 4, 3, 2, 1 ovocito, y con eso podemos hacerle un embrioncito.
La evaluación de la paciente son los pasos, la estimulación ovárica, la aspiración folicular y la vitrificación finalmente. La evaluación de la paciente podemos hacer la evaluación de la reserva ovárica, que vamos a verificar la calidad y la cantidad de ovocitos que esa paciente tiene, midiendo el conteo de folículos antrales vía sonográfica, la hormona antimuleriana, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y el estradiol. El AMH normalmente mide lo que son los folículos primordiales, los folículos primarios pequeños y los secundarios pequeños. La FSH se inclina más por los secundarios un poquito más grandes. Con esto nosotros vamos a tener una clasificación de si esa paciente es normorespondedora, pobre respondedora o baja respondedora a la medicación. Y con esto nosotros inclusive podemos prevenir muchas veces el síndrome de hiperestimulación. La estimulación ovárica va a depender de la reserva ovárica de esta paciente, la cantidad de medicamento y el tipo de medicamento que vamos a colocar, que pueden ser menotropinas, que son los medicamentos biológicos, o simple y llanamente irnos directamente por los medicamentos sintéticos. Y decidimos en el momento entonces qué tipo de medicación se va a colocar para lo que es la inyección de descarga, que es el medicamento que hace que el ovocito en este folículo se desprenda y se madure y se convierta en un folículo metafase 2 para poderlo inyectar. La aspiración folicular es un procedimiento que se hace en sala de cirugía con una inducción endovenosa, dura alrededor de 15 o 20 minutos y luego ese ovocito se lleva a lo que es la vitrificación, donde se detiene el envejecimiento por medio de la congelación. Se hace se hace por tiempo indefinido y para evitar que el ovocito se dañe, se le colocan crioprotectores. Es una célula en la cual se colocan soluciones de contenido de soluto, se deshidrata la célula, se ingresa el crioprotector, dura alrededor de 15 minutos, se coloca a una temperatura de menos de 196 grados Celsius y se lleva a unos contenedores que tienen unos sensores que nos van a permitir inclusive llamarnos por teléfono si hay una disminución en la temperatura, si hay una variabilidad en el medio ambiente, si hay disminución del estrógeno. Con esto podemos darle al paciente una bitácora de cómo han estado sus embriones, sus espermas o el tejido ovárico que ha tenido durante todo el tiempo que está congelado. Después que ese paciente lo necesita, entonces se descongelan esos ovocitos o esos embriones y se llevan entonces a la inyección intracitoplásmica de espermatozoides. Luego vemos 18 horas más tarde la fertilización. Esto es un embarazo del segundo día, el tercer día, esto es un blastocisto ya en el quinto día y esto es el embrioncito en sí, la masa celular interna, y esto es lo que va a hacer luego el trofoblasto, la placenta. Si queremos hacerle biopsia preimplantacional a ese embrioncito, entonces solamente tenemos que cortar una partecita de esta parte y mandarlo al laboratorio de genética. Vemos informaciones en todos los lados, la prensa escrita, las redes sociales, inclusive las empresas grandes están dando la facilidad para que sus empleados puedan hacer este proceso. Inclusive se hacen fiestas donde se promueven la vitrificación de ovocitos, donde a las mujeres se les brinda champaña y se promueven los centros. Con respecto a la autonomía realmente reproductiva, debemos de saber que toda mujer mayor de 35 años sí cae en lo que es la medicina reproductiva y que tenga una causa clínica, pero la mujer que decide hacerlo, ¿es involuntario o es un deseo? Realmente la sociedad está llevando inclusive a que la mujer tenga ese tipo de decisiones. La responsabilidad del ginecólogo es informar de la posibilidad de preservar la fertilidad, que el postergar la maternidad siempre reduce las chances de tener un hijo con la genética propia, aun cuando exista la posibilidad de vitrificar los óvulos, pero debemos de decirle que tiene que ser a tiempo realmente, y que las mujeres con edad reproductiva avanzada deben de estar concientizadas de forma honesta de las posibilidades de tener un hijo. La oncofertilidad, como le dije, es sumamente importante. Debemos de hacer una rápida consulta especializada en las mujeres que tienen algún historial clínico y todavía tienen deseo genésico, la coordinación con el equipo de oncología, información sobre el pronóstico del procedimiento y el procedimiento de la paciente o de la pareja de esa paciente, los protocolos que vamos a utilizar de estimulación y las consideraciones que podríamos empezar en cualquier momento del ciclo para que dé tiempo antes de la colocación de la quimio y la radioterapia en esta paciente.
Las asociaciones de medicina reproductiva ya no consideran que esto es una técnica experimental. Realmente ya la incidencia de aneuploidías, incidencia de trastornos, ya se ha demostrado que no hay ninguna alteración en esto. Por eso se ha estandarizado y se ha considerado importante la información, que la paciente pueda hacerlo con tiempo. Que el momento de vitrificar es antes de los 30 años, aunque se puede, mayor de los 40, y que realmente lo ideal es que sea antes de ser radiada y colocación de quimioterapia. La vitrificación debe estar disponible no solamente para las pacientes que tienen alguna afección clínica, sino para la paciente que por decisión propia lo tiene. Que los especialistas no debemos de juzgar las motivaciones que tiene la paciente para la vitrificación de óvulos, no crear falsas expectativas. Estas son las recomendaciones. Obviamente los centros es importante que sepan elegir y que la información sobre los procedimientos, condiciones de almacenamiento, riesgos de embarazo en edades avanzadas y diferentes opciones de ovodonación, por ejemplo, en un futuro la paciente debe conocerlo. Varios estudios indican actualmente que ahora ya más de un 35% de los nacidos vivos nacen con ovocitos vitrificados que son descongelados y llevados a la inyección y obteniendo hijos nacidos vivos, que la clave es la reserva ovárica y la edad de la paciente. Esto va a ser un procedimiento que se va a realizar y que se está realizando en algunos países de forma rutinaria. Y que obviamente nosotros como sociedad debemos de brindar inclusive soluciones como mayores derechos para la mujer por parte del Estado, flexibilidad laboral, jardines maternales, educación precoz y sobre todo la concientización no solamente de la paciente sino de nosotros los ginecólogos, de poderle aportar un plan de fertilidad, porque también pertenece a la salud de la paciente, la salud reproductiva, o por lo menos darle a la paciente la idea de que vaya pensando, darle las opciones y sin importar su especialidad que tengamos, la paciente tiene derecho a conocer estas opciones que tiene para que luego los problemas inclusive sean menos costosos para la paciente y menos traumáticos. Muchísimas gracias.